Para este mensaje vamos a leer dos versículos bíblicos. En realidad siempre leo un poco nomás la Biblia porque no me gusta tampoco extenderme tanto y tampoco soy un capo de la teología, así que vamos a leer dos versículos que son Hechos, o sea, que están en Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27. Díganme cuando lo encuentren. Y díganme con micrófono porque no los veo. Listo, Qué crack. estamos ready. ¿Hecho cuánto retengo? Sorry. Hechos 20, del 26 al 27. O 26 y 27. 26. Ya. Estamos. ¿Están listos, chicos? Así es. Así es, siervo. Ya, entonces dice, declaro hoy, es Pablo el que está hablando, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. No será mi culpa. Oremos una vez más en el nombre del Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por cada historia, cada vivencia que vivió cada uno de tus siervos, Señor. Esas vivencias que no fueron cosas triviales, Señor, sino que nos sirven a nosotros como inspiración para poder seguirte, Señor, obedecerte, Señor, y tener referentes de la fe. Te damos muchas gracias porque tú también pones experiencias en nuestras vidas que nos sirven para entender mejor las experiencias de estas personas, a fin de que podamos entender completamente lo que tú estás tratando de decirnos a través de cada mensaje que nos entregas. Así que te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos retener esta palabra y podamos llevarla a cabo, que es lo más importante. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje le puse por título ¿Puedes hacerlo? A modo de pregunta, no es a modo de ánimo, tú puedes hacerlo, sino a modo de pregunta. ¿Quién se acuerda de la serie Bob el Constructor? No los veo, así que no sé si me dicen que sí. Sí. Yo, sí. Ya, ¿se acuerdan de Bob el Constructor? Ya, no te vayas adelante. Tenía una frase muy particular esta serie, o más bien el opening. El opening era un anime. Creo que también la decían dentro de la serie. Y era, ¿podemos hacerlo? ¿O podrán hacerlo? Sí, La respuesta sí, siempre era una y quiero que ustedes la puedan decir al unísono. ¿Podrán hacerlo? Sí, podemos. Sí, No, podemos. Entre todos. Sí, podemos. Sí, capitán, estamos listos. Sí, capitán. Capitán, estamos listos. Y ahí juntaba las bolas del dragón. Nah. Los escucho. Vamos a buscar. Entonces la frase que siempre decía era, ¿podrán hacerlo? Sí podemos. Y uno piensa que la respuesta contraria, creo que incluso quien la dijo, creo que fue la Gene, es decir, no podemos. Así como para molestarlo. Yo cuando chico Ya la negativa embarrándolo. preguntaban, ¿podremos hacerlo? Yo le decía así a Bob, no pueden. Era un cabro malo, ¿eh? Le decía también a Dora la exploradora las respuestas contrarias a lo que ella necesitaba. Era todo un rufián. Pero creo que hay una respuesta que es mucho más contraria a simplemente decir no podemos o tú no puedes hacerlo. Creo que la peor respuesta que le podríamos haber dicho a Bob, o que a él mismo se le podría haber ocurrido, es hay otro que puede hacerlo. Bob era un capo, el compadre tenía amigos que eran máquinas, era un crack de la construcción. Se las podía todas, podía hacer todo lo que fuera necesario. Y habría sido un completo desperdicio que se pusiera a flojear solo porque había otra persona que estaba capacitada para hacer el trabajo o porque algún niño malvado le dijo que no podía hacerlo. Y en nuestra vida nosotros podemos tener muchas excusas para no hacer las cosas. Una de las típicas es que hay otra persona que puede hacer las cosas mejor que nosotros. Y otra es que, no sé, decimos que no vamos a tomar responsabilidades porque si algo sale mal, se nos va a echar la culpa a nosotros. Y no queremos que eso pase. Pero como ya hemos hablado en otros mensajes, en otras predicaciones, cuando el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que sí o sí obedecerlo. Puede que haya otras personas que hagan el trabajo mejor que tú, o que tú las veas como personas más capacitadas, pero por algo el Señor te escogió. El Señor no te escogió simplemente para molestarte, el Señor no te escogió solo para que te preguntara, ¿puedes hacerlo? Y tú le dices, no puedo,
sino que el Señor te escogió para que tu respuesta sea sí, puedo hacerlo. Entendiendo que el resultado de la obediencia siempre va a ser el mejor resultado y nadie nos va a poder echar la culpa por nada. Es eso lo que dice Pablo, que la culpa solo te la pueden echar si no predicas. Él dijo que él se ha encargado de declarar todos los mensajes que Dios tenía para estas personas y que por lo tanto nadie podía echarle la culpa si alguien se perdía eternamente. Entonces, ¿cuál será la respuesta de nosotros cuando Dios nos pregunte, ¿podrán hacerlo? El punto número 1, esta era la introducción, el punto número 1 de este mensaje es, puedo hacerlo. Y quiero retomar un poco la idea de que hay gente que puede hacer lo mismo que nosotros y hay gente que puede hacer, hay gente que puede hacer mucho más que nosotros, pero hay otros que pueden hacer simplemente lo mismo que nosotros hacemos. Es decir, están en el mismo nivel. Y aquí quiero sincerarme un poco y decir que yo soy una persona súper floja. Soy una persona súper cómoda, no me gusta hacer nada, me gusta que hagan, ojalá, todo por mí. Ahí podría tener una sirvienta que haga todo por mí. Y sí, se nota. Y no sé, no me gusta tender la cama, me gustaría tener estas camas que usan los japoneses que son que van en el piso nomás y chao, lo encuentro más fácil. No me gusta doblar la ropa, lo hallo tan tedioso. No me gusta limpiar el baño y un sinfín de cosas más. Me gusta que mis papás, o si es posible mi hermano, que es como mi esclavo, pueda hacer las cosas por mí. Sin embargo, aunque, por ejemplo, mis papás no son tan mayores, tienen alrededor de 55 años cada uno, sí tienen algunas complicaciones. Ambos tienen artritis o artrosis, no sé, alguna complicación en las articulaciones. Y es algo súper fome, pero como hemos dicho en otras ocasiones también, es muchas veces el dolor, e incluso el dolor ajeno, lo que nos lleva a darnos cuenta de muchas cosas y actuar en pos de mejorar ciertas situaciones. Retomo la idea, hay otros que pueden hacer lo mismo que nosotros, hay otros que pueden hacer las cosas mejor que nosotros, pero si decimos que si decimos que si esa premisa de que hay otro que puede hacer lo mismo que yo nos lleva a pensar que son ellos las cosas, ¿por qué no mejor cambiamos un poquito el switch? ¿Por qué no cambiamos un poco la mentalidad y decimos que si el otro puede hacer exactamente lo mismo, yo puedo hacer el favor en vez de que lo haga él? Si otro también puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Significa que estamos capacitados y tenemos que actuar. De repente he intentado despojarme un poco de esta flojera y de esta lata para poder ayudar con lo que la otra persona quizás se ha adjudicado hacer como labor para poder ayudar. No es difícil hacer la cama, no es difícil doblar la ropa, ni limpiar el baño, ni recoger algo que se cayó, ni realizar alguna tarea que quizás requiere mayor fuerza física. Y si otro puede hacerlo, otro puede hacer las cosas, pero ¿por qué mejor no las hago yo? Pablo se aseguró de ser él el que predicara y declarara las palabras de Dios. Y yo no creo que haya dicho, yo prediqué a todos, así que no me culpen, así como para atribuirse algún mérito o para librarse de cualquier culpa. Yo creo que a cualquiera, aunque predique, si la otra persona no se convierte, igual le duele. Simplemente Pablo fue designado para esta labor y otros fueron designados para otras labores, a pesar de tener las mismas capacidades, pero cada uno cumplía con lo que se le había asignado. Entonces Pablo no tenía por dónde ponerle más carga a las personas que sí tenían la capacidad, pero estaban ocupados con otras tareas. Y hace tiempo también que se pone un poco en duda esta cosa de ayudar en la casa o de ayudar a la esposa con los niños, etc. Porque en realidad la casa es de todos y todos deben cumplir con los deberes que sean necesarios para poder sustentar el hogar. No es que sean responsabilidad así de tirarse la pelota y decir ya ahora tú haces esto y yo hago esto otro, sino que cada uno debería hacer las cosas por el bien del hogar, por el bien de la familia y para poder salir entre todos adelante al final. No es una cosa individual. Y del mismo modo, si el Señor nos manda a hacer una tarea grande o una tarea pequeña, nos toca hacerlo por el bien de las personas que están alrededor nuestro.
Si tú estás en el momento y lugar preciso y puedes hacerlo, entonces dale con todo. Si tú ves que una persona está triste y está llorando, no puedes decir, es que el Señor no me llamó a hacer esto, que lo haga otro. Y ves alrededor y no hay nadie más, entonces ¿quién es el que tiene que hacer las cosas? Claramente eres tú. ¿Por qué tendrías que esperar a otra persona que también pueda hacer lo mismo que tú, que estás ahí? Si todos pensaran, sí, puedo, entonces nadie haría nada, porque a pesar de poder, no hace nada. Y el punto número 2, quiero que este mensaje sea igual cortito, estoy decidido a hacerlo. En el punto anterior y al principio decía que la respuesta que le tenemos que dar al Señor es sí, puedo. Pero en realidad creo que se entiende que no podemos dejarla en el simple hecho de poder, en el simple hecho de ser capaz de hacer algo. Se entiende perfectamente que hay algo más allá que hacer. Poder hacer algo, estar capacitado para esto, no significa que algo va a hacerse. Yo puedo hacer muchas cosas, pero ahora estoy haciendo una cosa específica. Los que vieron Shingeki no Kyojin, ahí entreguen sus corazones y todo, quizás se acuerdan en uno de los primeros capítulos de la serie, cuando Eren descubre que tiene este poder de transformarse en titán, un gigante de 15 metros. Entonces tiene dos opciones: o lo matan porque es peligroso, o aprovecha este poder para beneficio de la humanidad. Pero Eren no sabe controlar este poder porque apenas sabe que lo tiene, y cuando se transforma se vuelve medio loco. Pero necesitaban ese poder para que él pudiera levantar una piedra, pudiera tapar una brecha que había en la muralla, para poder estar resguardados, como en cualquier ciudad muralla se supone que uno debería estar. Entonces el comandante de las tropas de guarnición, Dot Pixis, le pregunta, ¿crees que puedes lograrlo? ¿Crees que puedes usar este poder para ayudarnos a nosotros? Y Eren dice que, se la piensa un poco porque sabe que no puede controlarlo muy bien, y termina diciéndole que sí, cree que puede hacerlo. Entonces el comandante se corrige y le dice que la pregunta no era ¿crees que puedes hacerlo? O sientes que estás capacitado. La pregunta era ¿vas a hacerlo o no vas a hacerlo? Porque era una situación súper apremiante, era necesario sellar ese agujero en la muralla, y era hacerlo o no hacerlo. Y aunque él no creyera que estuviera capacitado, tenía que decir que sí, porque no había otra solución. Y su respuesta inmediata fue sí, voy a hacerlo. Y resulta que muchas veces nosotros no vamos a saber de qué somos capaces hasta que lo intentemos. Dios no quiere escuchar que le digamos hay otro que puede hacerlo, que lo haga otro, y menos quiere que tú le digas no puedo hacerlo. Si el Señor te está diciendo a ti que lo hagas, es porque Él cree y sabe que eres capaz, aunque no lo hayas intentado, aunque jamás se te haya cruzado por la cabeza. Y aquí estoy igual siendo un poco ambiguo respecto de hacer qué. Eso se lo dejo a cada uno según el llamado que el Señor les ha entregado. El asunto es que si el Señor te llama a hacer algo, tú tienes que cooperar, tú tienes que hacer las cosas que Él te ha llamado, porque Él te va a ayudar a ti. Él siempre va a estar a tu lado a través del proceso si tú le dices que sí. Si tú le dices al Señor que no quieres o que no puedes, lo que estás afirmando es que el Señor se equivocó en escogerte. Y eso es una blasfemia. El Señor no se equivoca. Pero a pesar de que el Señor no se equivoca, si tú le dices que no, el Señor no te va a rogar, oye, por favor, ya, pues haz el trabajo. El Señor no te va a rogar. El Señor te va a decir, tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. Y ahí eso queda para ti. Y en otro caso puede incluso escoger a otra persona que haga el trabajo. Pero recuerda por sobre todo que cuando te estás negando a participar en la salvación, cuando te estás negando a obedecer al Señor, lo que estás haciendo es negarte a participar de la salvación de muchas almas, de muchas personas. Y por el contrario, no estás siendo fiel y estás diciendo que eres responsable por la muerte espiritual, también quizá física, de muchas personas. Es eso lo que Pablo decía. Si yo no predico, yo soy responsable de la muerte de todas estas personas que no quieren conocer al Señor. Pudiendo actuar, no lo hacemos. Es en ese caso que somos responsables. También está esta frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En las películas más nuevas, cuando puedes hacer algo y no lo haces, entonces pasan cosas malas y esas cosas malas son tu culpa.
Es exactamente lo mismo. Y sin embargo, aunque hemos considerado la opción de que haya otra persona que pueda hacer el trabajo, a veces no va a haber nadie. ¿Y quién nos dice que va a haber otro que pueda hacer las cosas? ¿Quién sabe si una larga fila de personas se negó a hacer lo que el Señor quería y al final tú eres el último en la fila y no hay nadie más? ¿Vas a quedarte con esa responsabilidad en el corazón de decir, no quise hacerlo porque me dio miedo, porque no me sentí capaz, porque no le creía al Señor? Creo que el llamado que Dios quiere hacernos en este mensaje es bastante sencillo y solo tenemos que reflexionar acerca de dos cosas. La primera es, ¿podemos hacer lo que se nos pide? ¿Estamos capacitados para hacer las cosas? Y dado que la respuesta, igual que Bob el constructor, siempre es un rotundo sí, repito esto, si el Señor nos pregunta, ¿puedes hacer lo que te estoy pidiendo? Uy, se me cayó. Nuestra respuesta siempre debería ser un sí, jamás debería ser un no. Y dada esta respuesta afirmativa, ¿vamos a hacer lo que el Señor nos pide? Repito, ¿puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Vas a hacerlo? También, estoy dispuesto, estoy comprometido a hacer lo que tú me has pedido, Señor. No solo tenemos que tener la necesidad de obedecer ciegamente a Dios y decir, sí, es que Dios es bueno, entonces Él sabe lo que hace y yo lo obedezco. Nosotros no actuamos así. La mayoría de las veces no actuamos así. Y si actuamos por una motivación quizá más humana, y supongo que Dios nos dio esta motivación humana porque quería que lo utilizáramos. Tenemos que entender que nuestra motivación va mucho más allá y que hay otros cristianos quizá que pueden tener una artritis espiritual, como en el ejemplo que les daba antes, quizá son cristianos que han entregado su vida por el Evangelio, pero en este momento ya no están capacitados para cumplir la labor. Quizá Dios les va a dar otra tarea. Y si tú te niegas, estás cargando a estas personas con mucho más trabajo del que ya tienen. Probablemente lo que estás haciendo a través de esto es estropear la obra maravillosa del Señor. Si tú le pones más trabajo a alguien que apenas puede con el suyo, lo que estás haciendo es entorpecer el trabajo. Y la segunda motivación es que si predicamos, veamos por el lado positivo, si predicamos, estamos cooperando para salvar la vida de millones de personas. Puede que nadie más sea capaz de hacer el trabajo de la forma que Dios sabe que tú puedes, y tienes que recordar que si tú obedeces al Señor, si alguien muere para siempre, no va a ser tu culpa. En cambio, si muere alguien y tú no predicaste, es tu culpa. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, absolutamente todo. ¿Qué les parece si oramos ahora en el nombre del Señor? Señor Jesús, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque tú en algún momento consideraste no cumplir tu labor. Tú le pediste al Padre que si era posible que pasara de ti esa copa amarga de sufrimiento. Pero en el fondo tú sabías que tú eras el único que podía entregarse por el bien de toda la humanidad. Y a pesar de que lo consideraste, igual entregaste tu vida para poder salvarnos, Señor Jesús. Que no nos sintamos mal por creernos incapaces, pero sí vayamos, que sí podamos ir en oración a ti, Señor, para que tú nos des fuerzas, para que tú nos afirmes, para que tú nos des a entender que si nos estás llamando es por algo, Señor. Te damos gracias porque tú no dijiste que lo haga otro, tú no dijiste, pero mejor que Pedro se sacrifique, no dijiste mejor que Judas se vaya a morir en esa cruz por el bien de la humanidad, porque tú sabías, Señor, tú sabías que Jesús era el único que podía morir por todos nuestros pecados y limpiarnos. Tú lo sabías, Señor, que tengamos esa misma mentalidad, que no pensamos que podría otro hacer las cosas, Señor, sino que entregamos nuestra vida, Señor, en servicio a ti y a las personas. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes. Ayúdanos, Señor, a pensar en esa recompensa, en esa satisfacción que uno puede sentir por cooperar para la salvación de otra persona. Si uno se siente culpable por no predicar, entonces uno se siente muy bien cuando sí predica. Ayúdanos a entender los beneficios también que trae la expansión de tu reino, Señor Jesús.
Señor, ayúdanos a obedecerte y no andar delegando trabajos que no nos corresponde delegar. Ayúdanos a obedecer tu voz. En el momento en que te conocimos, Señor, tú cambiaste nuestro corazón y nos diste la capacidad de hacer algo tan simple como predicar. Si alguien nos predicó, si de alguien escuchamos un mensaje por el cual tú cambiaste nuestro corazón, podemos replicar simplemente eso mismo. Podemos con las mismas ganas que nos predicaron, predicar a otro. Estamos capacitados, Señor. Estamos capacitados, Señor. Ayúdanos a movernos y no ser flojos. Porque tenemos todas las cualidades necesarias para poder llevar a cabo esta obra, Señor. Y es por gracia tuya. Y te agradecemos que tú estés viviendo en nuestro corazón para poder fortalecernos y darnos esta capacidad de poder predicar, Señor, y extender el Evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no quedarnos simplemente en una oración y hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.